Nikola Tesla y el código 369. ¿Sabías que Nikola Tesla realizó innumerables experimentos con los números 3, 6 y 9, y que el número 9 es el número sagrado que explica todo el universo? Quédate a ver este video y te explicaré todo lo que no sabías. Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres que hay en el universo. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Empecemos. Decodificación del 3, 6, 9. La huella digital de Dios. Nikola Tesla realizó innumerables experimentos misteriosos, pero él era un misterio completamente por sí mismo. Casi todas las mentes geniales tienen cierta obsesión, pero la de Nikola Tesla era la mayor. Tesla tenía algunos hábitos interesantes que haría, por ejemplo, caminaría sobre la cuadra repetidamente 3 veces antes de ingresar a un edificio. Limpiaría sus platos con 18 servilletas. Vivía en habitaciones de hotel solo con el número 8 divisible por 3. Haría cálculos sobre las cosas y su entorno inmediato para asegurarse de que el resultado sea divisible por 3. Hacía todo en conjuntos de 3, su obsesión no era simplemente con los números, sino especialmente con estos números 3, 6 y 9. Tesla afirmó que estos números eran extremadamente importantes y nadie escuchó. ¿Pero por qué estos números? ¿Qué trató de hacer entender Nikola Tesla al mundo? Primero debemos entender que no creamos las matemáticas, las descubrimos. Los números son el idioma universal, sin importar en qué parte del universo estuvieras. 1 más 2 siempre es igual a 3. Esa es la ley en todo el universo, hay patrones que ocurren naturalmente en el universo. Patrones que descubrimos en la vida, galaxias, formaciones estelares, evolución y casi todos los sistemas naturales. Algunos de estos patrones son la proporción áurea y la geometría sagrada. Un sistema realmente importante que la naturaleza obedece es el poder del sistema binario, en el que los patrones parten de 1 y continúa duplicando los números. Las células y los embriones se desarrollan siguiendo este patrón sagrado 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Algunos patrones de Kali son el modelo de las matemáticas de Dios. Por esa razón esta analogía sería la huella digital de Dios dejando a un lado toda religión en un vórtice matemático. En las constelaciones hay patrones que se repiten, como por ejemplo la constelación de Tauro, hay un patrón que se repite, 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Y así sucesivamente, como se puede ver, 3, 6 y 9 no están en este patrón. El científico Marco Röden cree que estos números representan un vector de la tercera y cuarta dimensión. Lo que él llama un campo de flujo, se supone que este campo es una energía dimensional superior que influye en el circuito de energía de los otros 6 puntos. Randy Powell, alumno de Marco Röden, dice que esta es la clave secreta de la energía libre, algo que todos sabemos que Tesla dominó. Lo que significa que, si partimos de eso, como se puede ver, no se mencionan 3, 6 y 9, es como si estuvieran más allá de este patrón, libres de él. Este patrón está más allá y completamente libre de ambos. Sin embargo, hay algo extraño una vez que se comienza a duplicarlos, no se menciona el 9 es como un patrón en sí mismo. Lo que resultaría que si empiezas con un 9, siempre el resultado será 9. Esto se llama el símbolo de la iluminación. En la Gran Pirámide de Giza, no solo hay 3 pirámides más grandes, todas una al lado de la otra, reflejando las posiciones de las estrellas en el cinturón de Orión, sino que también vemos un grupo de 3 pirámides más pequeñas inmediatamente alejadas de las 3 pirámides más grandes. Encontramos mucha evidencia de que la naturaleza usa simetría triple y sextuple. Estas formas están en la naturaleza, y los antiguos emularon estas formas en los edificios de su arquitectura sagrada. ¿Es posible que Tesla haya descubierto este profundo secreto y utilice el conocimiento para traspasar los límites de la ciencia y la tecnología? Para entender mejor esto, imaginemos que hay 2 equipos o conjuntos de números. Digamos que hay 2 opuestos, lo podemos llamar blanco y negro. Son como los polos norte y sur de un imán, en un conjunto o equipo están el número 1, 2 y 4. En el otro conjunto o equipo están los números 8, 7 y 5, al igual que la electricidad,
Todo en el universo es una corriente entre estos dos sitios polares. Como un péndulo oscilante, y si pudiéramos imaginar el movimiento es algo así como el símbolo del infinito. Sin embargo, estos sucesos se rigen por el número 3 y 6. El 3 gobierna al conjunto de números del 1, 2 y 4. Mientras que el 6 rige al conjunto de números del 8, 7 y 5. Y si miramos el patrón de cerca, se vuelve aún más alucinante. 1 y 2 es igual a 3. 2 y 4 es igual a 6. 4 y 8 es igual a 12, 1 más 2 es igual a 3. 8 y 7 es igual a 15, primera 5 es igual a 6. 7 y 5 es igual a 12, 1 más 2 es igual a 3. 5 y 1 es igual a 6. 1 en 2 es igual a 3. Espectacular. Significa la unidad de los dos lados es igual a 9. Así que mirando de cerca el patrón de 3 y 6 te das cuenta de que 3 más 6 es igual a 9. El mismo patrón en una escala mayor es en realidad 3, 6, 3, 6, 3, 3. 6 más 3 es igual a 9. El 9 es el universo mismo. Pero incluso estos dos, 3 y 6 están gobernados por el 9. Todos los números juntos suman 9 en ambos sentidos excluyendo e incluyendo 3 más 6. Es vibración, energía, y la frecuencia los números 3, 6 y 9. Hay una verdad filosófica más profunda en estos números, imaginemos lo que podríamos lograr si pudiéramos aplicar el conocimiento sagrado en la ciencia cotidiana. Hay un código divino incrustado en nuestro sistema de números. Las matemáticas basadas en vórtices dice que sí. Ahora veamos, queridos amigos y amigas, la simetría divina de los números 3, 6 y 9. El número 369 es una combinación de los atributos del número 3, las energías del número 6 y las vibraciones del número 9. El número 3 se relaciona con la sociedad, creatividad, entusiasmo y optimismo, autoexpresión y comunicación, habilidades psíquicas y actividades intelectuales, crecimiento, expansión y los principios de aumento. El número 3 es también el número de los maestros ascendidos y la Santísima Trinidad. El número 6 ofrece las energías del amor al hogar y la familia, la empatía y la simpatía, la responsabilidad y la fiabilidad, el cuidado y la crianza, la simplicidad y el compromiso. El número 6 también se refiere a la provisión y los aspectos materiales de la vida. El número 9 es el número de conclusión y de conclusiones, la fuerza interna y la sabiduría interna, el altruismo y la filantropía, una perspectiva más elevada, las leyes espirituales universales, liderando por ejemplo positivo, sirviendo a la humanidad y al trabajo de la luz. Si ves más de 2 veces al día estos números significa que tus guías se están comunicando contigo. El número angélico 369 es un mensaje de tus ángeles para que continúes con el propósito de tu vida y la misión de tu alma con la certeza de que satisfacerás tus necesidades y deseos materiales según sea necesario. Tus deberes de trabajo para la luz en servir y ayudar a la humanidad son importantes y se te anima a poner un mayor énfasis en tu camino y propósito espiritual. Dedícate a la misión de tu alma sin demora. El número angélico indica que tus oraciones y afirmaciones positivas sobre tu camino y propósito espiritual han sido escuchadas y los ángeles te están respondiendo y aquellos en los reinos superiores. Escucha tu intuición y actúa según lo guiado. Entrega tus miedos o preocupaciones sobre asuntos monetarios a los ángeles y continúa con tu propósito. Las energías universales te apoyan completamente y se asegurarán de que tus deseos y necesidades materiales se cumplan mientras continúas con tu trabajo de luz. Nikola Tesla comprendía un hecho fundamental, que es el lenguaje universal de las matemáticas, una ciencia descubierta por el hombre, no inventada por él. Tesla tenía en cuenta los patrones numéricos que ocurren en el universo, como en las formaciones estelares, el desarrollo de las células embrionarias y muchos otros que algunos llaman el plan de Dios. Los números 3, 6 y 9 los podemos aplicar en la ley de atracción, para eso usaremos una fórmula que involucra esos números para tratar de manifestar las cosas que quieran en la vida. Se debe escribir lo que quieren manifestar 3 veces por la mañana, 6 veces por la tarde y 9 veces por la noche, creyendo que los números se correlacionan con las leyes de atracción. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias.